Bendiciones, gracias por estar ahí para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar. Siempre es un placer compartir con ustedes, poder llegar a su vida a través de este medio, a través de este canal y siempre pues es interesante poder hablar de las escrituras, poder hablar de la revelación divina, de la palabra de Dios. Y de verdad que nos sentimos muy agradecidos de Dios y también de ustedes por el apoyo que brindan a este canal, a nuestro ministerio y que siempre me demuestran pues ese afecto, ese cariño y de verdad que estamos contentos de poder compartir con ustedes, de poder estar aquí. Así que si usted está viendo este video y no se ha suscrito a este canal, puede hacerlo. Dele a todas las campanitas para que le lleguen las notificaciones cada vez que tengamos contenido, pues pueda acceder a él. Y yo quiero hablar de un tema que surge de una manera muy interesante siempre cuando se tratan estos temas sobre los demonios. Yo quiero hablar de las dimensiones demoníacas o los lugares donde los demonios habitan y su característica de manera breve quizás. Mira, hay un texto bíblico en el libro de Apocalipsis que dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, hablando con la iglesia el Señor. Eh, Mi testigo fiel, el que fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. ¿Dónde mora Satanás? ¿Dónde moran los demonios? ¿Dónde se alojan los espíritus inmundos? ¿Dónde se alojan lo que nosotros llamamos demonios o espíritus de las tinieblas? La Biblia habla de regiones celestes, la Biblia habla de los abismos, la Biblia habla del infierno o Gehenna, la Biblia habla del lugar de los muertos, la Biblia habla de los aires, la Biblia habla de las tinieblas y hay dimensiones que la Biblia menciona que sabemos que hacen alusión a lugares donde los demonios habitan o están encarcelados. Las prisiones de oscuridad, por ejemplo, son prisiones para los demonios, se llaman prisiones de oscuridad, donde no hay luz, donde están sujetos algunos espíritus. Pero también nosotros conocemos las posesiones demoníacas y hemos visto y vemos a personas endemoniadas. Entonces podríamos decir los demonios habitan en personas también. En un tiempo antiguo hacia atrás, mucha gente pensaba que los demonios estaban en la naturaleza. Bíblicamente podemos ver un caso donde Jesús echa fuera una legión de demonios de aquel gadareno y lo envía a unos cerdos que pastaban ahí cerca, los cuales murieron, se precipitaron, cayeron al agua y murieron. Pero no hay un registro que diga que necesariamente los demonios estén en los animales o en la naturaleza. Mucha gente hoy en día trae alguna supuesta revelación que tiene y hablan de demonios en los gatos, en los perros y en diferentes tipos de animales y eso no tiene ningún tipo de congruencia porque toda la creación está hecha para que se sujete al ser humano de manera natural, los animales y demás. Ahora bien, el animal no tiene la capacidad de razonamiento, de conciencia y de inteligencia que tiene el hombre, que sí la utilizan los demonios porque los demonios son inteligentes. La palabra demonio viene de daimon, que es genio, y por eso la genialidad de muchos que le sirven a Satanás. Por eso la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz en cuanto al trato con la gente, porque tienen ciertas capacidades y esto lo lleva a poder hechizar y envolver a la gente. Entonces, cuando nosotros hablamos de las dimensiones demoníacas, estamos hablando de un espectro mucho más amplio que las dimensiones terrenales. De manera natural, la gente conceptualiza tres dimensiones: celestiales, espirituales y física o carnal humana. Y esto tiene una connotación porque el hombre fue creado tridimensionalmente. El hombre es cuerpo, espíritu y alma. Por lo tanto, son tres dimensiones a las que tenemos acceso de manera natural: la parte almática, espiritual o la parte carnal, física, material. Y ahí entramos en la tridimensionalidad en la que el hombre vive, que es un punto aparte. Ahora, los demonios, Satanás, los principados, los espíritus del diablo, ¿dónde habitan? Entonces,
sabemos de los principados que gobiernan territorio y que son enfrentados por los arcángeles como el príncipe de Persia, de Grecia, etcétera, que aparecen en Daniel capítulo 10, y entendemos que hay potestades o gobernadores también, y que la Biblia habla de la lucha que tenemos con estos seres que se mueven en los aires. Entonces podríamos decir las dimensiones demoníacas están en los aires, pero también hay regiones celestes donde nuestra lucha es contra estos espíritus en regiones celestes, pero también están los que gobiernan territorio a nivel geográfico. Y por eso usted ve la confrontación que hay geopolítica. Por eso la lucha por el territorio de Israel. Por eso la lucha de Israel con los vecinos y con otros. Por eso la lucha de Rusia con Ucrania, etcétera. Porque a nivel geográfico hay principados que gobiernan. Por eso la idolatría y los lugares altos. Por eso usted ve que en los países latinoamericanos tienen a las vírgenes o a los santos en lugares, esculturas, en lugares altos, donde se hace sacrificio, donde se hace procesión, pero en la Biblia también está esos lugares altos, porque el Señor prohibía estos lugares, que se crearan estos altares, porque el Señor tenía problemas con muchísimos reyes, incluyendo a Salomón, que hicieron lugares altos, lugares de adoración. Entonces, de alguna manera, estos lugares se convierten en habitación de los demonios, en lugares de Satanás. Entonces, cada vez que hablamos de las dimensiones de los demonios, de los espíritus de las tinieblas, vamos a ver bien amplio este asunto, porque no se limita a la posesión demoníaca en una persona o a la habitación en los aires de algunos espíritus del diablo, sino que trasciende a otras dimensiones mucho más profundas o más amplias. Pero también esto de las dimensiones demoníacas tiene que ver con la capacidad o la operación de los demonios. Por ejemplo, a Lucifer se le atribuye el pecado de la soberbia en de principal forma o manera. Entonces, cuando hablamos de una persona con soberbia, la gente podría decir que Lucifer opera a través de él. Lucifer no es una palabra bíblica, sino adoptada al latín a través de la traducción bíblica, porque Lucifer es ser de luz. Satanás fue un ser de luz, se convirtió en un ser de las tinieblas. La soberbia trae tinieblas a la gente, a la persona, y no le permiten tener la luz de ver y entender o hacer las cosas correctas. Entonces, cuando alguien se llena de soberbia, no razona. Entonces, en esa dimensión opera Lucifer. También la Biblia habla de Mamón, que es el dios de las riquezas injustas. Entonces, esto es un demonio muy poderoso y este patrocina lo que es la avaricia. A través de Mamón vienen los juegos de azar y la gente se convierte en ludópata o en un vicio del juego que no puede controlar, un vicioso del juego. Entonces nos encontramos con la avaricia, cómo opera en una dimensión muy amplia. De ahí viene la corrupción, el soborno, la injusticia que se da en los diferentes lugares, porque Mamón se apodera de las personas que quieren abarcar riquezas, que quieren tener posesiones materiales y crean un dios de la riqueza y se arrodillan ante la riqueza y hacen cualquier cosa para tener dinero. Entonces ahí está operando un demonio en una dimensión donde él tiene capacidad para operar y se llama Mamón, y eso es lo que la Biblia relata cuando dice: nadie puede servir a dos señores, a Dios y a Mamón, al Dios de las riquezas injustas. Ser rico no es pecado, la avaricia sí lo es. Ahora, amar las riquezas, amar el dinero también es pecado, es una raíz de todo mal. Ahora, la riqueza tiene que venir a través del trabajo, de la forma justa que Dios ha establecido, pero siempre para administrarla para bendición de otros, porque nada de lo que tenemos aquí es por nuestra propia fuerza, sino que es Dios que bendice y prospera a aquellos que le creen. Entonces, Mamón entra en esa dimensión de la avaricia. La Biblia habla de Leviatán. Sabemos que Leviatán fue creado por Dios y está como un demonio marino, un espíritu que se describe en la Biblia como una bestia espantosa, poderosa, muy poderosa, que incluso está para traer juicio, según lo que Apocalipsis habla en sus textos. Entonces, aquí vemos la ira. La Biblia habla de la ira de Dios. La gente a veces cree que Satanás es la ira de Dios y no es así. Sobre Satanás caerá la ira de Dios y Leviatán va a destruir a la serpiente antigua, a la serpiente tortuosa y todos esos demonios que tienen cierta operación. Entonces nos encontramos aquí
con un ser que opera en las dimensiones de la serpiente antigua para destruirla con la ira. La ira también puede convertirse en pecado. Por eso el Señor decía, airaos, pero no pequéis. Estamos hablando de las dimensiones demoníacas. Entonces, mientras no hay pecado, usted podría airarse y tener lo que la gente llama de manera popular una ira santa. Ahora, cuando esa ira se convierte en una ira diabólica cuando se peca. ¿Me puedo explicar? No es lo mismo la ira de la justicia de Dios para establecer su juicio que la ira para destruir solamente por quitarle al otro lo que le pertenece o simplemente por hacer daño. También en la Biblia nos encontramos con Belcebú. A Jesús le decían, tú echa los demonios por Belcebú, que es el príncipe de los demonios a nivel de la luz, a la luz de la Biblia. Pero Belcebú también se reconoce como el demonio de las moscas, pero también se asocia al pecado capital de la gula. La gula se asocia a un demonio llamado Belcebú, que es un pecado capital. ¿Por qué? Porque la gula es una enfermedad también, pero la gula también lleva al egoísmo, porque tú quieres comer más de lo que a ti te pertenece o de lo que tú necesitas, y entonces hay personas que tienen hambre, pero además de eso es una persona que no va a compartir, pero además de eso, siendo el príncipe de los demonios, va a estar en muchos lugares haciendo muchísimo daño, pero esta es una de las dimensiones en la que estos demonios o príncipes de los demonios, como la Biblia lo muestra, Belcebú, puede operar en personas que no tienen autocontrol o dominio propio para hacer la voluntad de Dios y vivir en esa dirección. También podemos hablar de Amón. Amón es un dios de la envidia, un demonio de la envidia, y donde hay envidia y hay un espíritu del diablo que opera en algunas personas. También podemos hablar de Asmodeo. Asmodeo, aunque no aparece así claramente en la Biblia, en los libros que tenemos inspirados, sí aparece en los libros apócrifos y en la cultura del pueblo hebreo también, tanto como Amodeo como Belfeos o Belfegos también aparece en esa cultura. Uno, en el caso de Asmodeo, representando la lujuria, que es otro pecado capital, y Belfegos, la pereza. Y todo esto son esferas donde los demonios operan. Si usted se da cuenta, una persona perezosa, una persona ociosa, lo único que va a maquinar es pecado. ¿Cuántos se acuerdan de David cuando estaba en su aposento mientras el pueblo estaba en la guerra? David era un guerrero, pero estaba en pereza, estaba en holgazanería quizás, estaba en una forma de letargo, de ocio, y en esa ociosidad entró un demonio en él, y este demonio lo llevó a otro demonio de lujuria y codició a aquella mujer que vio, la mujer de Urías el Eteo, y terminó acostándose con ella, pero luego vinieron otros espíritus y se instalaron también en David, porque entonces también luego lo mandó a poner delante del frente de batalla para que lo mataran en la guerra al esposo de Bersabé. Entonces nos encontramos con demonios que de repente operan en diferentes dimensiones, pero que ocasionan daños muy puntuales en un sentido o en otro. Por eso hay mucha gente que confunde la operación de los demonios porque no conoce las dimensiones en las que ellos operan y mucho menos los nombres que la Biblia expresa en cuanto a los diferentes demonios según la condición de su capacidad de operación. Entonces, cuando usted comienza a entender esto, usted empieza a conocer las dimensiones demoníacas, a saber dónde están los demonios o cuáles son los demonios que pelean en las regiones celestes, cuáles son los demonios que están en prisiones de oscuridad, cuáles son los demonios que están en los aires, cuáles son los demonios que son principados, cuáles son los demonios que son gobernadores, cómo lo podemos identificar, cuáles son los demonios o espíritus inmundos que habitan en personas y que poseen las personas, y cuáles son las dimensiones de estos espíritus en cuanto a su operación, como veníamos diciendo, en la avaricia, en la envidia, en la lujuria, en la soberbia, en la pereza, en la ira y en todo esto que se convierte en pecado y que lleva a la gente a la perdición. Las dimensiones demoníacas, más allá del infierno, más allá de las tinieblas, hay otras dimensiones donde operan los demonios. Una de las dimensiones donde los demonios no quieren ir es los abismos, porque esta dimensión es una dimensión vacía, sin posibilidad de nada,
Y por eso es que los demonios, cuando Jesús, por ejemplo, le decía, llegó delante del endemoniado gadareno, decían, no nos arrojes al abismo. Le pedían que no lo arrojara al abismo. Sin embargo, a ese lugar fueron a parar porque los cerdos no aguantaron la posesión demoníaca y otra vez regresaron a los abismos, lugares donde los demonios no se sienten bien, al igual que en el infierno ardiente. Entonces estamos hablando de las dimensiones demoníacas, más allá de lo que la gente conceptualiza, porque se ha inventado mucho, se toman novelas como la de Dante Alighieri para hablar del infierno y diferentes niveles del infierno y todo lo que viene con las mitologías, tanto a nivel de la religión como mitología griega y a nivel de la literatura universal. Pero cuando leemos la Biblia hay una revelación poderosa y vemos dónde habitan los demonios y vemos a dónde son arrojados, dónde son encarcelados y cómo tienen capacidades para llevar a la gente a hacer cosas, muchas veces en contra de su voluntad. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte a participar de nuestro próximo seminario el 5 de octubre, si Dios lo permite. 5 de octubre, las dimensiones eternas. Vamos a hablar de cómo entrar a la dimensión de Dios. Vamos a hablar de la eternidad. Vamos a hablar de muchísimas cosas interesantísimas, incluyendo los demonios, las dimensiones donde habitan, cómo entrar a las dimensiones espirituales, cómo acceder a ellas. Vamos a masificar el conocimiento. Yo digo que este seminario es para personas que les gusta profundizar, que quieren aprender más de las escrituras un poquito más amplio. Es un seminario bíblico, las dimensiones eternas, más allá del tiempo y del espacio. Así que puede comunicarse con nosotros al 809-614-9482 y apartar su cupo para que no pase como a veces, que luego me llaman algunos hermanos, pastor, me dejó fuera. No fue que se quedó fuera. Usted tiene el tiempo para poder participar, así que saque el momento y comuníquese y aparte su cupo. Este seminario empieza el 5 de octubre, son 4 clases vía Zoom, así que no importa en el lugar donde usted se encuentre, usted será bendecido. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes. Les reitero que si no se ha suscrito a este canal, lo haga para que sigamos creciendo y aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Así que comparte este contenido, coméntelo, dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Si usted quiere aprender más sobre las dimensiones, la dimensión de Dios, la eternidad, el tiempo, el espacio, a nivel de la luz de la Biblia que revela, a nivel de palabra de ciencia, las dimensiones demoníacas, cómo entrar al mundo espiritual, cómo conocer el mundo espiritual, las regiones celestes, cómo Dios crea en una dimensión eterna y una serie de cosas muy interesantes. Pues participe en el seminario del 5 de octubre. Así que nos reencontraremos en una próxima entrega, yo esperando que usted sea muy bendecido con todo lo que hacemos aquí. También puede vernos en el interactivo con el pastor Almanzar, lunes, jueves y sábado a las 9 de la noche, hora República Dominicana. Bendiciones para usted, para su familia, para su casa. Nos reencontraremos en una próxima, si Cristo no ha venido, si Dios quiere, si estamos vivos. Hasta la próxima.